Nosotros les vamos a hablar sobre la reforma agraria de 1992. La reforma agraria ha sido un proceso complejo y prolongado. Tuvo su origen en la Revolución Popular de gran envergadura y se desarrolló durante la Guerra Civil. El plan de Ayala, propuesto por Emiliano Zapata y adoptado en 1911, exigía la devolución a los pueblos de las tierras que habían sido concentradas en las haciendas. En 1992, algunos jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierras. En 1915, las tres fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias. La atención al pedido generalizado de tierras se convirtió en condición de la pacificación y del restablecimiento de un gobierno nacional hegemónico. La Constitución de 1917 incluyó el reparto de tierras en su artículo 27. Desde entonces, y con sucesivas adecuaciones hasta 1992, el reparto de tierras fue mandato constitucional y de política del Estado mexicano. Dicho reparto sigue siendo prerrogativo del Estado. Si se concibe la reforma agraria como un concepto más amplio de la mera distribución de la propiedad. Durante el largo periodo que se extiende de 1911 a 1992, se entregaron a los campesinos algo más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio de México, y a cerca de las 2/3 partes de la propiedad rústica total del país. Según las resoluciones presidenciales de dotación de tierras, se establecieron unos 30.000 ejidos y comunidades que incluyeron 3.1 millones de jefes de familia, aunque, según el último censo agropecuario de 1991, se consideraron como ejidatarios y comuneros 3.5 millones de los individuos encuestados. A fines del siglo XX, la propiedad social comprendía el 70% de los casi 5 millones de propietarios rústicos y la mayoría de los productores agropecuarios de México. Las cifras agregadas reflejan la amplitud del prolongado reparto institucional de las tierras, pero no hacen justicia al complejo papel de la reforma agraria a nivel de toda la nación. La estabilidad, gobernabilidad y desarrollo de México en el siglo XX se sustentaron en dicha reforma y permitieron la construcción de un país predominantemente urbano, industrial y dotado de un importante sector de servicios. Pero la reforma agraria no logró el bienestar sostenido de la población y los individuos a los que llegó viven hoy en una pobreza extrema. El desarrollo rural y agropecuario fue incapaz de responder eficaz y equitativamente a la transformación demográfica y estructural del país. Esta contradicción tiene muchas causas y se explica en parte por las características del proceso de redistribución de tierras en México. Ahora bien, para la comprensión de la reforma agraria es preciso realizar un análisis de la demografía, de la diversidad poblacional, de los recursos naturales, de la organización y dispersión de los productores, del modelo de desarrollo y sus relaciones con los mercados globales, de las políticas públicas y de las corrientes y equilibrios políticos. La reforma agraria se desarrolló como un proceso de formación de unos minifundios cuya producción era insuficiente para satisfacer plenamente las necesidades de las familias campesinas. Los campesinos que luchaban por la obtención de tierras pedían tierras de cultivo y querían conseguir la seguridad alimentaria y la autonomía mediante el consumo directo de alimentos básicos de producción propia. En el primer periodo de la reforma agraria, que se extiende de 1920 a 1934, las tierras repartidas fueron un complemento del salario de los trabajadores rurales, un pejugal que debía proporcionar una base alimentaria, una vivienda y otros bienes para mejorar los ingresos que se obtuvieran de las haciendas y propiedades agroexportadoras, que eran del sector más dinámico de la economía mexicana. El reparto de las tierras se extendió entonces como un acto de justicia que elevaba el bienestar de los campesinos, pero su importancia para el desarrollo económico nacional no se tomó en consideración. La inercia de la política minifundista del primer periodo de la reforma persistió. Diversas normas y ordenamientos establecieron las dimensiones de la superficie de la unidad de dotación de tierras. En 1922, la parcela individual para uso particular y disfrute familiar en los ejidos debía medir entre 3 y 5 hectáreas
Estos son los aspectos más importantes de la reforma agraria. Gracias.